Di. En ningún trabajo he tenido una sensación tan intensa de estar explicando lo universalmente conocido, de gastar papel y tinta y, en consecuencia, movilizar a tipógrafos e impresores para contar cosas que se entienden por sí mismas. Por eso me entusiasma la apariencia resultante de que el reconocimiento de un instinto agresivo especial y autónomo significa un cambio en la doctrina psicoanalítica de los instintos. Se mostrará que no es así, que meramente se trata de captar con mayor precisión un giro ya dado hace mucho tiempo y seguir sus consecuencias. De todas las partes lentamente desarrolladas de la teoría psicoanalítica, la que más laboriosamente ha avanzado a tientas es la doctrina de los instintos. Y, sin embargo, era tan imprescindible para el todo que debía ponerse cualquier cosa en su lugar. En la más completa perplejidad de los comienzos, la frase del poeta filósofo Schiller según la cual son, el hambre y el amor, los que mantienen al mundo en movimiento fue la que me dio el primer apoyo, 48. El hambre podía considerarse representante de aquellos instintos que quieren conservar al individuo, mientras que el amor tiende hacia los objetos, su función principal, favorecida de todos los modos por la naturaleza, es la conservación de la especie. Al comienzo, pues, se contrapusieron los instintos del yo y los instintos objetuales. Para la energía de estos, y exclusivamente para ellos, introduje el nombre de libido. Con ello se establecía la oposición entre los instintos del yo y los instintos, libidinosos, dirigidos al objeto, del amor en el sentido más amplio. Uno de estos instintos objetuales, el sádico, destacaba ciertamente por el hecho de que su meta no era en absoluto amorosa, así como porque en no pocos aspectos se coaligaba evidentemente con los instintos del yo, ni podía ocultar su estrecho parentesco con instintos de dominación sin intención libidinosa, pero esta discrepancia se pasó por alto, el sadismo pertenecía evidentemente a la vida sexual, el juego cruel podía sustituir al tierno. La neurosis aparecía como el desenlace de una lucha entre los intereses de la autoconservación y las exigencias de la libido, una lucha en la que el yo había triunfado pero al precio de graves sufrimientos y renuncias. Todo analista admitirá que aún hoy en día esto no suena a error a mucho corregido. Sin embargo, un cambio se volvió ineludible cuando nuestra investigación avanzó de lo reprimido a lo represor, de los instintos objetuales al yo. Aquí resultó decisiva la introducción del concepto narcisismo, esto es, la comprensión de que el yo mismo está provisto de libido, aún es su sede originaria y en cierta medida también sigue siendo su cuartel general. Esta libido narcisista se orienta hacia los objetos, se convierte así en libido objetual y puede retransformarse en libido narcisista. El concepto narcisismo hizo posible comprender analíticamente la neurosis traumática, así como muchas de las afecciones próximas a la psicosis y estas mismas. No era menester abandonar la interpretación de las neurosis de transferencia como intentos del yo de defenderse de la sexualidad, pero el concepto de la libido corrió peligro. Puesto que también los instintos del yo eran libidinosos, por un momento pareció inevitable que en general se hiciera coincidir libido con energía instintiva, como ya antes había querido C.G. Jung. 49. Sin embargo, quedaba algo así como una certeza todavía por fundamentar, la de que los instintos no pueden ser todos de la misma clase. El paso siguiente lo di en más allá del principio de placer 1920, cuando por primera vez me llamaron la atención la compulsión a la repetición y el carácter conservador de la vida instintiva. A partir de especulaciones sobre el comienzo de la vida y de paralelismos biológicos extraje la conclusión de que, además del instinto de conservar la sustancia viva y reunirla en unidades cada vez mayores, 50. Debe de haber otro, opuesto a este, que tienda a disolver estas unidades y reducirlas al estado anorgánico primordial. Además, pues, del eros, un instinto de muerte, los fenómenos de la vida podían explicarse por la acción conjunta y contraria de ambos.
Ahora bien, no era fácil demostrar la actividad de este supuesto instinto de muerte. Las exteriorizaciones del eros eran lo bastante llamativas y ruidosas. Se podía suponer que el instinto de muerte trabajaba tácitamente en el interior del ser vivo, en la disolución de éste, pero naturalmente eso no era ninguna prueba. Más lejos llevó la idea de que una parte del instinto se dirige contra el mundo exterior y luego aflora como instinto agresivo y destructivo. El instinto se vería así obligado a ponerse al servicio del eros en cuanto que el ser vivo aniquilaba a otro, tanto animado como inanimado, en lugar de a su propio yo. A la inversa, la interrupción de la agresividad hacia afuera incrementaría la autodestrucción siempre operativa de todos modos. Al mismo tiempo, de este ejemplo podía deducirse que las dos clases de instintos rara vez, tal vez nunca, aparecen aislados, sino que se traban en distintas y muy cambiantes proporciones y se hacen por tanto irreconocibles para nuestro juicio. En el sadismo, conocido desde hace mucho tiempo como instinto parcial de la sexualidad, se hallaría uno ante una de esas trabazones especialmente fuertes del impulso erótico con el instinto de destrucción, del mismo modo que en su contrapartida, en el masoquismo, ante una alianza de la destrucción dirigida hacia adentro con la sexualidad, alianza por la cual se vuelve hasta llamativa y sensible la tendencia de otro modo imperceptible. La hipótesis del instinto de muerte o de destrucción ha encontrado resistencia incluso en el círculo analítico. Sé que muchas veces la propensión consiste en preferir la atribución de todo lo que en el amor se descubre peligroso y hostil a una bipolaridad originaria de su propia esencia. Al principio yo había defendido solo de manera tentativa las concepciones aquí desarrolladas, pero con el paso del tiempo éstas han adquirido tal poder sobre mí que ya no puedo pensar de otro modo. Opino que desde el punto de vista teórico son incomparablemente más útiles que todas las demás posibles, aportan aquella simplificación sin descuido ni violación de los hechos a la que aspiramos en el trabajo científico. Reconozco que en el sadismo y el masoquismo siempre hemos visto las exteriorizaciones, fuertemente trabadas con el erotismo, del instinto destructivo dirigido hacia afuera y hacia adentro. Pero ya no comprendo que pudiéramos pasar por alto la ubicuidad de la agresividad y la destrucción no eróticas y dejáramos de asignarles el lugar que merece en la interpretación de la vida. La sed de destrucción dirigida hacia adentro se sustrae en efecto, cuando no está teñida de erotismo, a la percepción en la mayoría de las ocasiones. Recuerdo mi propio rechazo cuando la idea del instinto de destrucción apareció por primera vez en la bibliografía psicoanalítica y cuánto duró hasta que me volví receptivo a ella. Que otros mostraran y sigan mostrando el mismo repudio me asombra menos. Pues a los niños no les gusta oír. 51. Que se mencione la innata propensión del ser humano al mal, a la agresión, la destrucción y, por tanto, también a la crueldad. Dios los creó a imagen de su propia perfección, uno no quiere que se le recuerde lo difícil que es conciliarla, pese a las aseveraciones de la ciencia cristiana. 52. Innegable existencia del mal con toda su omnipotencia o su omnibondad. El diablo sería el mejor subterfugio para la disculpa de Dios, pues desempeñaría el mismo papel de descarga económica que el judío en el mundo del idealario. Pero incluso entonces pueden pedirse cuentas por la existencia del diablo, así como por la del mal que éste encarna. A la vista de estas dificultades, es aconsejable que cada cual haga en el lugar apropiado una profunda reverencia ante la naturaleza profundamente moral del ser humano. Eso ayuda a que uno se gane el favor general y por ello se le perdone no poco. 53. El nombre de libido puede nuevamente aplicarse a las manifestaciones de fuerza del eros, a fin de separarlas de la energía del instinto de muerte. 54. Se ha de admitir que este último lo captamos mucho más difícilmente, en cierta medida solo lo adivinamos como residuo detrás del eros, y que se nos escapa allí donde no se adivina por su trabazón con el eros.
En el sadismo, donde desvía en su provecho la meta erótica aunque satisfaciendo plenamente el impulso sexual, obtenemos la más clara comprensión de su ser y de su relación con el eros. Pero aun cuando aparece sin propósito sexual, incluso en la más ciega furia destructiva, no se puede dejar de reconocer que su satisfacción está vinculada con un goce narcisista extraordinariamente elevado, pues muestra al yo el cumplimiento de sus antiguos deseos de omnipotencia. Atemperado y amansado, por así decir inhibido en su meta, el instinto de destrucción, orientado hacia los objetos, debe procurar al yo la satisfacción de sus necesidades vitales y el dominio sobre la naturaleza. Puesto que su suposición se basa esencialmente en razones teóricas, debe concederse que tampoco está del todo a salvo de objeciones teóricas. Pero así es como se nos aparece precisamente ahora en el estado actual de nuestro conocimiento. Las investigaciones y reflexiones futuras aportarán sin duda la claridad decisiva. En todo lo que sigue me atengo, pues, a este punto de vista según el cual la agresividad es una disposición instintiva originaria y autónoma del ser humano, y vuelvo al hecho de que la cultura encuentra en ella su obstáculo más poderoso. En algún momento durante el curso de esta indagación se nos impuso la intuición de que la cultura es un proceso particular que abarca a toda la humanidad, y aún seguimos bajo la influencia de esta idea. Añadimos que es un proceso al servicio del eros, que quiere reunir a los individuos humanos aislados, luego a las familias, más tarde a las tribus, los pueblos, las naciones en una gran unidad, la humanidad. ¿Por qué debe suceder? No lo sabemos. Esa sería justamente la obra del eros. Esas multitudes de seres humanos deben unirse libidinosamente entre sí, ni la necesidad sola ni las ventajas de la comunidad de trabajo las mantendrán cohesionadas. Pero a este programa de la cultura se opone el natural instinto agresivo de los seres humanos, la hostilidad de uno contra todos y de todos contra uno. Este instinto de agresión es el descendiente y el principal representante del instinto de muerte que hemos hallado junto al eros, que comparte con éste el gobierno del mundo. Y ahora, creo yo, ya no nos es oscuro el sentido de la evolución cultural. Esta debe mostrarnos la lucha entre el eros y la muerte, el instinto amoroso y el instinto destructivo, tal como se consuma en la especie humana. Esta lucha es en suma el contenido esencial de la vida, y por eso la evolución cultural cabe definirla brevemente como la lucha por la vida de la especie humana. 55. Y es esta gigantomaquia lo que nuestras niñeras quieren apaciguar con su arrorró del cielo. 56. 7. ¿Por qué nuestros parientes, los animales, no muestran una lucha cultural semejante?